Buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual de lectura crítica. Vamos a compartir pantalla. Listo, vamos a recordar, estudiantes, ¿qué es la noticia? ¿Me ayudan, por favor? Estudiante Mejía, ayúdame con el concepto de qué es noticia, por favor. Es basado en los hechos que deben ser presentados brevemente, o sea, hechos de actualidad. Ya, vamos a ver. La noticia. ¿Ya vimos el concepto? Confírmeme. Sí, Lice. Bueno, recordemos, la noticia es un género periodístico que se basa en entrevista, crónica, reportaje. Consiste en la construcción de hechos reales, verídicos, para poder transmitir aquella información a los lectores, a los oyentes. ¿Sí? Siguiente. ¿Cómo reconocer una noticia? Un hecho se convierte en noticia cuando cumple ciertas características. Es un hecho casi siempre novedoso que rompe con la cotidianidad. El hecho debe ser verdadero, ¿sí? Novedoso. También hay noticias amarillistas, ¿no? Como lo tiene este medio impreso que es el Extra. ¿Ya? Ese es muy novedoso. ¿Afecta a un grupo de personas? Sí, puede afectar. Publicar o transmitir una noticia que afecte a las personas, ¿no? Afecta a un grupo de personas amplio, es de interés general, es de interés de todas las personas e informarnos sobre los hechos de cada día, lo que sucede en aquellos ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales, deportivos. Todo en esos ámbitos transmiten los medios de comunicación las noticias. El hecho tiene proximidad con los lectores, obviamente con nosotros, los oyentes, los lectores. Características de la noticia. Después de haber identificado el tema noticioso, o sea, la noticia debe cumplir ciertas características. Debe ser veraz, ¿sí? La noticia debe ser veraz. Todos los hechos narrados en una noticia tienen que ser verdaderos, o sea, hechos verdaderos, verídicos. No podemos inventar una noticia porque los periodistas van al lugar de los hechos, a realizar sus entrevistas, a tomar fotografías para poder redactar, escribir la noticia y debe ser verdadera lo que sucedió. Clara, entre más clara sea el lenguaje utilizado, un lenguaje claro que debe utilizar, la noticia tiene una mejor redacción. Actual, los hechos deben ser recientes. Una noticia son actual, de hechos reales, verídicos, actuales, que sucede el día a día. No se puede publicar noticias pasadas. En los noticieros, en el medio de comunicación, la televisión, nos pasan los noticieros siempre con noticias actuales que suceden en el día. Debe ser atractivo. Mientras mayor sea la curiosidad por el acontecimiento, habrá más lectores. El Extra es un comercio, es un medio de comunicación amarillista, pero ese medio de comunicación visualizan muchos lectores, les gusta leer, ¿no? Es muy atractivo, es muy novedoso para ellos. ¿Ya? Para algunos lectores, algunos no nos gusta realmente ese medio de comunicación. Breve, las noticias deben resumir la mayor información posible para que el lector no se aburra. La noticia debe ser exacta, veraz, breve, ¿sí? Para no estar
Los periodistas no pueden estar redundando con las mismas palabras o frases, ¿sí? Debe ser real, verídico, preciso, objetivo. El redactor se debe distanciar de los hechos y no debe opinar ni mostrar su posición ante ellos. Acá hay una diferencia con el artículo de opinión. En el artículo de opinión manifiesta su punto de vista, sus argumentos, expresa, manifiesta lo que usted piensa. En las noticias no, debe ser muy objetivo. Acá son los hechos que sucedió realmente. Aquí no puede en la noticia usted manifestar su punto de vista. Opinar, no, usted no puede. Aquí son los hechos tal cual suceden. Construcción de la noticia. A la hora de escribir una noticia es importante tener claro que la información y los datos se deben presentar en orden descendente, de lo más importante a lo menos importante. Aquí se debe empezar con datos muy importantes y terminar con los datos menos importantes, que no tienen ya tanta importancia. Esto le hace atractivo a una noticia para los lectores. Existe una pirámide, invertida en la noticia para manejar la información de mayor a menor importancia. O sea, de una forma descendente de los hechos que tienen mayor importancia, los que ya pierden la importancia, tienen menor. Los periodistas usan la técnica de la pirámide invertida. Este método permite presentar la información más relevante en los 3 primeros párrafos del texto. En los 3 primeros párrafos de la noticia va lo más importante. Y a partir del 4º, 5º párrafo ya es datos, información que ya carecen un poco de importancia. Vamos a ver en qué consiste la pirámide invertida. Esta es la pirámide invertida. Titulares, el título, el antetítulo, el subtítulo, ¿sí? Esto es muy importante porque el título es lo que te atrae a una noticia. Cuando tú lees el título, te atrae el seguir leyendo, pero si el título no es llamativo, no es atractivo, como que no te interesa leer, ¿sí? El lead o entradilla. En el lead o entradilla ya van las 5 preguntas que entran en una noticia, que forman parte de una noticia. El qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y el cuerpo de la noticia son los datos en orden decreciente, o sea, ya son los detalles, ¿sí? Lo que sucedió en aquel lugar, aquel día, ¿sí? Esta es una pirámide invertida. Aquí están las partes de la pirámide invertida, ¿sí? El titular, ¿se acuerda que estaba al principio títulos y subtítulos? Titular. El titular en prensa se divide en 3 componentes, señores. Antetítulo, título y sumario. Mira, él no es solamente un simple título en las noticias. Tiene 3 partes, el antetítulo, el título y sumario. El titular es muy importante porque en muchos casos es lo único que los autores ven, o sea, nosotros, ¿no? Como le dije hace un momento, cuando nosotros compramos un medio impreso de comunicación y nos ponemos a revisar las noticias, nosotros primero observamos, visualizamos los títulos. Si nos parece atractivo, interesante, seguimos con la lectura, pero si no, ya no, seguimos viendo otros titulares y aquella noticia le dejamos de lado. Por eso es lo más importante que los lectores observamos, visualizamos. El antetítulo complementa el título con un dato de la noticia. Ya le voy a pasar un ejemplo para poder visualizar estas partes. El antetítulo es lo que le complementa el título. Usted recuerda que en una noticia, de ejemplo del comercio, hay el título y abajo hay como un parrafito muy corto, ¿sí? Ese es el antetítulo. El título es una frase que sintetiza la noticia de manera clara y atractiva. Como ya le expliqué, el título es lo atractivo, ¿sí? El sumario es una frase que brinda un dato importante de la noticia,
¿sí? Y complementa todo el titular. ¿Ya? El sumario es un dato importante que complementa la noticia. Y todo estas tres partes de esta pirámide invertida está relacionada con el título. El antetítulo y el sumario tiene relación con el título, perdón. ¿Ya? Las partes de la pirámide invertida. Ahora toca la entrada o entradilla o lead. Es el párrafo inicial de la noticia que conduce al lector en el conocimiento de la noticia. Es la puerta de la entrada del texto. En la entrada o lead, este párrafo es inicial de la noticia, es donde ya empieza a desarrollarse la noticia. Es en la cual ya intervienen estas 5 preguntas. No se pone en la noticia las 5 preguntas, sino que se redacta de una manera continua, sin estar poniendo el qué, quién, cuándo, cómo y dónde. ¿Qué sucedió? ¿Quién, quiénes intervinieron? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Y por qué? ¿Sí? Desarrollas internamente, contestas, digamos así, internamente estas preguntas, pero ya vamos redactando la noticia. Y estas 5 preguntas ya entra en lo que es el desarrollo, la entrada lead o entradilla. Entrada o lead. ¿Qué? ¿Qué se puede contestar con esta pregunta? Que lo que pasa exactamente es la acción que se desarrolla, ¿sí? Lo que pasó en aquel lugar, ¿ya? Aquí se desarrolla la acción. ¿Quién? Las personas que protagonizaron los hechos noticiosos de esa noticia. ¿Cuándo? Es el tiempo en el que sucedió el hecho, día, mes, año, hora. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde ocurrió los hechos? ¿En qué lugar físico? ¿Por qué? Es la explicación de los hechos que sucedieron, cómo sucedieron, por qué sucedieron, cuál es la razón. Ejemplo, un accidente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se chocó contra un poste, qué sé yo. ¿Quién? Estuvieron 2 personas, una pareja de esposos. ¿Cuándo? El día de hoy, 27 de octubre del 2020 a las 9 de la mañana. ¿Dónde? En la carretera Simón Bolívar. ¿Por qué? La explicación, ¿iban a exceso de velocidad o alguien se cruzó en su carretera? ¿Sí? Entonces, eso es la entrada o lead, pero se redacta con más hechos, ¿no? Yendo al lugar. Si hay alguna persona que visualizó, se realiza una entrevista, se toman fotografías, ¿ya? Partes de la pirámide invertida. Cuerpo y desarrollo de la noticia. Consiste en el desarrollo racional y coherente de los datos de la noticia. Aquí ya vamos muy coherentes ya a redactar la noticia, a desarrollar los acontecimientos de aquella noticia, generalmente siguiendo el orden de importancia de los datos, con el orden de las preguntas que ya les expliqué. A la hora de hacer una noticia, tenga en cuenta que debe estar seguro de todos los datos que vaya a colocar en la noticia, o sea, deben ser verdaderos, exactos. No debemos inventarnos en la noticia, no, ¿sí? Los rumores no son una noticia, justamente lo que le dije hace un momento, que usted tenga un rumor, pero que no sea una persona real, verdadera, que vio los hechos, estuvo en el lugar, usted no puede estar poniendo en la redacción de una noticia rumores. Creo, me dijeron, tal vez, no. Escriba lo más claro y concreto posible. Organice la información de mayor a menor importancia, ya lo dije de manera descendente. Responda a las 6 preguntas en los 3 primeros párrafos.
Utilice las fuentes de información para darle fuerza a la noticia, o sea, ir al lugar de los hechos, entrevistar. Siempre cite las fuentes que utiliza en la noticia, ¿sí? Debe poner las fuentes si fue a una investigación de campo, llamémoslo así, en lugar de los hechos. A la hora de hacer una noticia, tenga en cuenta también, entienda que el lector no tiene la obligación de conocer los detalles. Usted los debe contextualizar, o sea, debe explicar lo más concreto posible, no tan detalladamente. Ustedes ya han visto, ha mirado en la televisión que a veces ponen como una sombrita para no ver tan crudamente los hechos de algún accidente, por ejemplo. Tapan la imagen, ¿sí? Identifique el tema que quiere tratar antes de escribir. Usted debe de colocar el título, porque usted solo va al lugar de los hechos y usted le pone el título para su noticia. Lee en voz alta la noticia después de terminarla. Revise siempre la parte ortográfica de las noticias, ortográfica, también la redacción, porque esto va a publicar en los medios. Mire, aquí hay una noticia de una escritora. Usted sí le ha de conocer a esta escritora. El antetítulo o volada se llama, ¿sí? Mire el título, el titular, el título. Isabel Allende publicará libro. Ese es el gran título. Entonces, sí te llama la atención, ¿no? Saber qué obra literaria, qué libro va a publicar ahora. Entonces viene el antetítulo o volada, a 14 años de Paula, se llama. Y viene el subtítulo o bajada. El libro se titulará La Suma, los días y tendrá 400 páginas. El libro se va a titular La Suma de los días en 400 páginas. ¿Ya? Acá estamos, otro ejemplo, reconociendo lo que es antetítulo, el título y el subtítulo. ¿Ya? El título es Cayó el superávit comercial. El antetítulo, las exportaciones registraron un crecimiento interanual del 17% relacionado al título. Y el subtítulo, según el INDEC, retrocedió un 10,3% en septiembre respecto del año pasado. El saldo entre exportaciones e importaciones se achicó por tercer mes consecutivo. Todo relacionado al título. Aquí en el subtítulo bajada le pone una como entradita, digámosle así, para saber de qué va a hablar esa noticia. ¿Ya? Y aquí está reconociendo las 6 preguntas de la noticia. Campaña de la ONU es el título. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, vamos. ¿Qué sucedió? ¿Sí? Inició una campaña de protección en iglesias, templos y museos. A ver, inicio de una campaña de protección. ¿Ya? Ese es el qué. Luego, ¿dónde? En iglesias, templos y museos. ¿Quién? La Comisión de Justicia y la Paz de la ONU. ¿Cuándo? El día de ayer. ¿Ya? ¿Por qué? Por los cristianos de Pakistán que temen que después de la destrucción de las estatuas gigantes de Buda, los integristas lancen la ofensiva. ¿Ya? Entonces sí, mira que aquí está todas las 5 preguntas. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Repito, por favor, van a iniciar una campaña de protección. ¿En dónde? En iglesias, templos y museos. ¿Cuándo? Sucedió el día de ayer, digamos el 26 de octubre. ¿Quién interviene? La Comisión de Justicia y Paz de la ONU. ¿Por qué? Porque los cristianos de Pakistán tienen miedo de que derrumben las estatuas gigantes, destruyan de Buda.
¿Ya? Entonces aquí se identifica la noticia. Mira, acá hay una noticia. ¿Sí? Aquí está el titular. Piden que se preserve un bosque de algarrobos. El antetítulo es sobre ecología. Y el subtítulo dice la agrupación Huachán, Centro de Jubilados y otros grupos ambientalistas quieren que se declare reserva provincial a la laguna del Culto. ¿Sí? Aquí está el id, aquí está el cuerpo y aquí está lo que ya es menos importante. ¿Sí? No se olvide que en el id entra las 6 preguntas. Aquí en la noticia no va su opinión, ni su argumento, ni su punto de vista. Va los hechos tal cual sucedieron, pero no tan detallados tampoco, sino contextualizados. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Hasta aquí. Sobre lo que es la noticia, sus características, las partes y ejemplos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? Gracias por participar en mi clase virtual.